Lazo. Del autor, Silvina Tracy. Narradora. Esperanza siguió modificando su cuerpo con el correr de las semanas. Ahora tenían los dos guardaespaldas contestados por los Salvatore que los seguían a todas partes para mayor seguridad. Era difícil, muy difícil estar viajando meses, pero a la vez era algo muy divertido y lindo conocer tantos lugares a los que jamás habían ido. Se tomaron con tanta calma el viaje que llegaron a reunirse con Mariano Silver y su esposa ya cuando Esperanza entraría al 5º mes de embarazo. Los primeros movimientos del bebé fueron en la carretera cuando ella tomaba un batido de frutas. Eso los había obligado a detenerse porque el futuro padre quería sentir cómo su bebé se movía, pero no pudo ese día. Los días siguientes solo la futura madre sentía a su bebé moverse en su interior ya que los movimientos eran tan suaves que se tornaban imperceptibles para su padre, algo que lo decepcionaba mucho cada día. Él quería sentir a su bebé también y cada día creía que ese era el indicado, pero no pasaba. Dora y Florencia seguían intentando averiguar el paradero de la pareja o al menos entrar en la empresa o en la casa, pero nada funcionaba. Aún no se filtraba la noticia del embarazo, así que no tenían cómo saber semejante cosa que seguro las alteraría demasiado. Aunque Dora en silencio tenía sus planes muy escondidos de su hija, ya que no creía que estuviera de acuerdo. La investigación sobre las dos mujeres que iniciaron los Salvatore no dejaba de arrojar un resultado tras otro, formando así un gran expediente de cada una al que le siguieron más, aunque por mucho fue peor el de Dora. Ella estaba demasiado lejos de haber podido ser una madre ejemplar para su hija. Siempre le dio un pésimo ejemplo y le inculcó los peores valores que pudo a lo largo de su vida. Cuando Florencia comenzó a crecer, Dora también a pensar en diferentes formas de ganar dinero y siempre pensaba que su hija podría estar con un buen hombre que las tuviera en la gloria, rodeadas de riqueza, lujos, lindos autos de alta gama en una gran cochera y más cosas, pero nada de eso sucedió. Si algo Florencia heredó de su madre fue la mala suerte, la ambición y el mal gusto. Florencia primero era una chica que soñaba con muchas cosas, pero poco a poco todos esos sueños se fueron, algunos solos y otros asesinados por su madre. El primer amor de Florencia fue siendo una niña de 14 años con un joven que no tenía un gran pasar económico pero sin mucha voluntad para salir adelante, algo que a Dora no le importó. Su hija no podía estar con un bueno para nada por más que lo amara. El amor no daba de comer ni pagaba las cuentas. Aquella relación, como empezó con muchos sueños, fue arrancada de raíz por Dora, quien le hizo creer a su hija 1000 mentiras sobre aquel buen chico. Ese día rompió el corazón de su hija sin miramientos, sin problemas ni preocupaciones. Ella después de todo era joven y estúpida, una ingenua de primera que seguro se enamoraría en 5 segundos de otro que tal vez valiera la pena. Fue una lástima que las cosas no salieran tal como Dora creía, porque con el paso de las semanas su hija no era la misma y seguía igual de triste. No deseaba arreglarse y ponerse bonita luciendo mayor ni tampoco salir de la cama. Su madre la acercó a un chico hijo de uno de sus amantes para que la sedujera y le enseñara que el amor era una basura que de nada servía. El padre del muchacho que se acostaba con Dora le pidió el favor a su hijo, quien aceptó con gusto. Una virgen en su cama no podía desaprovecharse para nada, y menos una que estuviera tan buena. Dora era una mujer fácil, por no poner otro tipo de adjetivos, y la hija, si heredaba todo ese fuego, seguro sería igual, aunque contaba con más belleza y un cuerpo muy hermoso. Tal y como le pidieron, el joven sedujo a Florencia, que no era más que una niña, y ella tan inocente se enamoró. Llegó el día de la prueba de amor, o la relación acabaría enseguida. Ella se entregó y él, aunque fue lo bastante gentil, la usó como quiso. La niña era atractiva, sumisa y complaciente. Una pequeña amenaza y ella cedía para no perderlo. Estaba tan falta de afecto que creía en sus chantajes. Un buen día el muchacho le pidió a ella que estuviera con alguien que les daría suficiente dinero para hacer su vida. Florencia lloró y peleó. Le dijo a su madre, quien le recomendó obedecer, y después de insistir ella lo hizo. Aquel hombre era un viejo en comparación a ella, un hombre que moría por poseerla de distintas formas, por lo que pagaría muy bien. Sintiéndose sucia y habiendo tomado de más ya que el hombre le dio varias copas, ella acabó disfrutando el acto. La luz estuvo apagada una parte de la noche y dado que ese viejo tenía experiencia pudo hacerla disfrutar. A la mañana ella se fue con el pago y ese hombre le dio un extra por el buen servicio, dejándole otra propuesta para una segunda cita. Su novio la dejó después de quitarle el dinero y su madre le dijo que estaban pasando una mala situación económica, lo cual no era cierto para que ella siguiera haciendo aquello.
Florencia continuó y ya después de ese hombre hubo otro más. Con 16 pasó por su primer aborto y después llegaron más con los años. Así no quisiera verlo, fue su madre quien la convirtió en algo no mejor a una prótesis. Narradora. Los padres de Esperanza leían cada informe con horror absoluto. Con 16 años su madre la hizo. ¡Qué horror, pobre niña! La madre de Esperanza estaba más que horrorizada y apenada por esa pobre chica. Mira esto, dijo su esposo y continuaron leyendo. Aquel abuelo creer al abuelo Bonnet que fue producto de una violación, pero luego se supo que no fue así. Ese mismo año Dora sometió a su hija a otro aborto más producto de otro amante que consiguió para su hija. Por medio de él también ganaba ella dinero además de su hija. Nunca le importó lo que ella pensara o sufriera, solo buscaba su propio beneficio. No fue capaz ni de llevar a su hija menor de edad al médico para que le recetaran el mejor método anticonceptivo y que no volviera a pasar por lo mismo aún sabiendo todo lo que sufría, incluso teniendo conocimiento del riesgo que eso produjera después por la posibilidad de no poder tener hijos en un futuro. Fue Florencia quien con ya la mayoría de edad fue al ginecólogo sin que su madre quisiera acompañarla para pedir el mejor método que se ajustara a sus necesidades. Aún así hubo algún descuido ya que tomaba pastillas y una de ellas falló cuando fue mezclada con alcohol, años después practicándose otro aborto. Después fue Dora quien con el correr del tiempo le consiguió amantes a su hija cobrando una comisión, algo que Florencia no supo jamás. Ella ayudaba a su madre con los gastos e incluso le daba dinero que jamás era suficiente sin saber que estaba siendo utilizada por quien tenía que protegerla y amarla por sobre todas las cosas. La relación con León fue una de las que más valoró en su vida y él una persona que quiso mucho pero con una madre presionando y pidiendo siempre más e incluso inventando situaciones que ponían en aprietos a su hija debió seguir, estando con hombres de avanzada edad que pagaban las cuentas. Al estar íntimamente con León se sentía amada y deseada, vibrante en sus brazos porque por él tenía muchos sentimientos pero al perder esa relación por sus andanzas ya no tuvo más remedio que continuar donde su vacío. Juan Cruz llegó después dándole y complaciente, algo que no obtenía con hombres maduros que funcionaban en su mayoría por pastillas. Él era su recreo de la asquerosidad diaria pero con él no obtenía más beneficios que el placer ni le interesaba. Florencia era consciente de su imposibilidad de tener hijos, podría intentarlo sí, incluso quedar embarazada pero nada le garantizaba llegar a término sin morir en el intento. De todos modos, ¿qué clase de vida podría ella darle a un niño? Ninguna. Relación estable no tenía, la mayoría eran casados o viudos con los que no construirían nada a futuro, con Juan Cruz no había sentimientos y en León ya ni pensaba, él la odiaba y con motivos. Se concientizó de que no podría tener niños y usó su belleza como su madre la alentó. Lamentablemente la herencia puso todo patas arriba. Ella no podía tener un hijo pero su madre estaba frustrada por eso, ojalá y pudiera para así cobrar esa fortuna. Solo bastaba con que Mariano si lo lograra y aún estaría más furiosa. Dora hizo que Florencia viera a un cliente muy rico que le daba un asco terrible para así conseguir los pasajes de ida y vuelta para viajar a ver a Mariano. Ya sabía que lo que ella había cobrado, él también lo había hecho para su pesar. Tenía que llegar a un acuerdo con él o manipularlo, hacer lo que sea preciso para que no tuviera hijos. Tal vez así podrían los dos conseguir igual la herencia si se demostraba que ninguno podía concebir. Envió a su hija quien no pudo ni acceder a tener una entrevista y a medida que el tiempo pasaba y el dinero se acababa no podían localizarlo. 2 meses después seguían allí sin localizar a Mariano ni tampoco a su esposa. Para colmo sentían que las estaban siguiendo pero no sabían quién o quiénes eran. ¿Ahora qué harían? Silvina Tracy. Narradora. Los Salvatore siguiendo su intuición le pidieron a sus hombres de confianza que se acercaran a Dora lo suficiente. Incluso le ofrecieron una económica renta sabiendo de sus problemas económicos actuales para así poder averiguar cosas. Ella le ofreció a su hija a ese hombre por su amabilidad, algo que él rechazó momentáneamente debido a un viaje que debería hacer. Tanto ese hombre como los padres de Esperanza estaban horrorizados por esa madre tan desapegada y maldita. Si le gustaban ese tipo de cosas, ¿por qué no usaba su propio cuerpo? En el apartamento habían instalado previamente a la mudanza de las mujeres cámaras y micrófonos para estar un paso por delante de ellas en caso de que planearan algún movimiento y estar preparados. Los días pasaron y después lo hicieron las semanas pero no había nada relevante que pudieran utilizar ni tampoco algo que los alertara demasiado para sentir que había un peligro inminente.
¿Qué podían hacer dos mujeres con pocos recursos en una ciudad que no era la suya? Los informes siguieron llegando y mostraron aún más cosas sobre Dora, cosas que en algún momento Florencia debería de enterarse para así alejarse de esa mujer que era un ser totalmente malvado y ella una simple víctima de su manipulación. Para este momento Esperanza cursaba ya casi su 6º mes de embarazo tranquilamente, ya sabiendo que estaba esperando un hermoso niño a quien ahora Mariano había sentido patear 1000 veces. Y cómo no hacerlo si cada vez que escuchaba su voz y sentía su mano en el vientre se emocionaba comenzando a moverse para todos lados. Algo que no sucedía al sentir otra mano que no fuera la de su padre ni por otra voz. Ese bebé había heredado el carácter de su papá y ya era motivo de risas en las videollamadas familiares así como en las comidas de los primos junto a sus esposas obviamente. Mariano Silver se había enterado que también sería papá y estaba súper encantado con la idea. No había día en el que se arrepintiera de la decisión que tomó de dejar plantada a quien sería su esposa. Ver a esa pobre chica ese día cuando hablaba con Esperanza sobre el acuerdo le había sacudido por completo el corazón, la mente y todos sus sentimientos. Él no podía perderla ni quería hacerlo. Tenía sus sueños y merecía seguir adelante con su vida aunque fuera egoísta. En cambio su primo estaba siempre solo y tal vez lograra entenderse con la mujer. Sin proponérselo acabó siendo Cupido y no solo formando una pareja sino ampliando una familia. Por otra parte, los Salvatore no supieron cómo ni quién fue, pero Dora se enteró que su sobrino sería padre y era imposible localizarlo. Tenía que formar un plan, pero ¿qué haría? Ni el estúpido de Juan Cruz podía ayudarla en algo y además era lo bastante recto en su trabajo como para pedirle falsificar algún documento. Ni siquiera conocía a alguien que pudiera hacer algo fraudulento allí para su desgracia. Pensó y pensó. Para desgracia de ambas familias una foto de Mariano y Esperanza llegó a la prensa y se hizo pública donde se veía un avanzado embarazo, algo que la hizo explotar de furia. Todo le estaba saliendo mal. Florencia no pensaba de ninguna forma atentar contra la pareja si su madre quisiera obligarla en caso de que sucediera. Una cosa era intentar separarlos y otra muy distinta atentar contra un bebé indefenso. Ella bien sabía lo doloroso que era un aborto y las complicaciones que podía sufrir una mujer. No había día en que Florencia cuando estaba triste o se sentía vacía, algo que ocurría cada vez con más frecuencia, no pensara en lo que sería de ella si tuviera la dicha de ser madre. ¿Cómo serían esos niños que no pudo traer al mundo, si serían niños o niñas y si la querrían por sobre todas las cosas? Muy difícil era vivir así como ella, nadie la tomaría en serio jamás y los años pasaban. Había pasado por la cama con tantos hombres distintos y había experimentado tantas cosas que ya no creía que habría algo por hacer. ¿Qué sería de su vida al envejecer? No tenía estudios ni habilidades que pudiera usar para sobrevivir. Los Salvatore escucharon una conversación entre madre e hija después de ver a la menor de las mujeres bastante decaída los últimos días. «Mamá, ¿crees que algún día alguien me ame?» Ella se veía tal vez esperanzada de que su madre le diera ánimos o le dijera algo afirmativo, tal vez una palabra de aliento. ¿A ti? No me hagas reír. El amor no te servirá de nada y además ¿quién te querría ahora? ¿Para qué quieres un hombre si puedes tener al que quieras y gozar muchos beneficios? La conversación terminó allí y mientras Dora reía como si su hija hubiera dicho una estupidez del tamaño del universo era Florencia quien lloraba en su cuarto. «Esta hija de puta, no merece tener una hija». Si la tuviera enfrente y la madre de Esperanza quien siempre estaba tranquila había perdido su calma llamando la atención de su esposo. ¿Cómo se le ocurre decirle algo así? Maldita vieja desgraciada. Pero ya verá. Todo lo que le hizo a esa pobre chica lo pagará. ¿Te das cuenta que podría ser nuestra hija? Dime si no sientes pena al verla así, cuestionó a su esposo a punto de llorar de rabia y tristeza. Narradora. Mientras Florencia estaba lamentando sus desgracias sintiéndose deprimida sin pensar siquiera en el dinero ni en amantes tampoco, era su madre quien estaba pensando en justamente cómo ganar más, cómo darse la vida de reina que ella deseaba. Dora usó a todos a su conveniencia lo que transformó a su hija en una pieza más en el tablero de ajedrez. Lo hizo por ambición, egoísmo, no había más motivos. Ella no sentía amor ni tampoco cariño. Había odiado a sus padres por no tener dinero y cuando heredó lo que tanto quería tampoco fue feliz, todo fue momentáneo y necesitaba más, mucho más. Ahora con su sobrino a poco tiempo de ser padre sin poderlo encontrar ni costear un viaje estaba más que furiosa y su moralista hija no cooperaría para nada.
sensiblera con sus dramas. Dora pensaba que podía hacer, pero para desgracia de los Salvatore no lo hacía en voz alta como siempre. Ahora la veían caminando de un lado a otro, pensativa, enviando mensajes. No tenían idea de lo que estaba tramando, pero no era algo bueno. De eso no había dudas. Una mala acción, un delito o lo que fuera haría que ella estuviera en la cárcel. Desgraciadamente las pruebas que había la encarcelarían, pero sin Florencia testificando en su contra acabaría libre, así que lo mejor era esperar y ver si por su propio bien y el de su hija se calmaba. Mariano recibió a su mail los informes que sus padres tenían y compartió la información con su esposa, quien a causa del embarazo lloraba por Florencia y la mala vida que aquella maldita mujer le había dado. No comprendía cómo podía existir tanta maldad en una persona que se dice llamar madre. Mariano no salía de su asombro y quería ahorcar a esa vieja por más tía que fuera con sus propias manos. Malnacida. No podía entender cómo es que habiéndose criado junto a su madre y ella, compartiendo todo, teniendo inculcados los mismos valores morales y todo, podrían haber resultado ser tan diferentes. Su madre fue cariñosa, un alma pura, una madre ejemplar y cariñosa, mientras que su hermana vio a su hija con un objeto del cual sacar provecho, así eso le expusiera a 1000 enfermedades o incluso la muerte. Esperanza le pedía a Mariano realizar una denuncia, pero él seguiría el consejo de sus suegros. Ella incluso había llamado a sus padres para pedirles que hicieran algo, pero debió quedarse tranquila. Ella no tenía que alterarse y menos en su estado. Si querían que Dora estuviera presa una larga temporada, necesitaban pruebas, en lo posible que se cometiera un delito. Para su fortuna o desgracia de Florencia, su madre contactó con un doctor retirado que fue un amante en su juventud. Alguien de su confianza que podría decirle todos los riesgos de llevar a cabo lo que ella quería, aunque con el bastante moralista debía preguntar como si estuviera interesada por otra persona. La brillante idea de Dora era embarazar a su hija. Si llegaba a término tendrían una fortuna asegurada, luego podrían regalar al bastardo y seguir viviendo tranquilamente. Si su hija moría en el parto, pues mala suerte, lo que importaba era el bebé y nada más. Sabía que Florencia estaba por menstruar y ya no estaba tomando las pastillas que prevenían un embarazo, así que todo estaría bien. También estaba algo deprimida como siempre en esas fechas, aunque no sabía el motivo de tal cosa, por lo que allí no estaba con nadie, aunque el hombre en cuestión le ofreciera el cielo y la tierra. Nadie tenía idea de por qué ella se cerraba en estas fechas y todo la ponía más sensible. Su madre no tenía corazón para nada, pero los informes mostraron una verdad sobre aquello. León la dejó en ese mes y en esas fechas, pero no de ese mismo año fue cuando ella tuvo abortos, así que todo se juntaba para la pobre chica. Dora tendría eso a su favor. Con su hija libre de pastillas contactó a su amigo para saber si podía lograr un embarazo y la respuesta afirmativa la llevó a alegrarse más allá de los riesgos. Decirle a Florencia que se embarazara sería estúpido, se negaría rotundamente. Lo que menos quería su hija era sufrir y jamás pensó en hacerlo así eso la llenara de dinero. Ella en su lugar ya estaría buscando quedarse embarazada así tuviera que estar en la cama por meses, pero por desgracia no había heredado su carácter e inteligencia. Dora tuvo una brillante idea y no había nadie que se la sacara de la cabeza. Su hija, si no quisiera, tendría que convertirla en abuela a como diera lugar. Acaba drogarla lo haría sin inconvenientes, pero tenía que tener un nieto y el tiempo se acabaría. Con su sobrino no podía meterse de ninguna manera, así que por descarte solo quedaba su hija para sacarle provecho. Espero que no haga lo que imagino, amor, porque pobre muchacha, y la madre de Esperanza se dirigió a su esposo. No lo sé, no tengo idea de lo que piensas, pero no hay suficientes pruebas de nada ni tampoco testigos. Solo nos queda esperar, y su esposo respondió desanimado, esperando que Florencia no estuviera en peligro. Mientras tanto, Mariano le envió todo el informe detallado a León para que supiera la verdad de lo que había pasado en la relación con Florencia. Él necesitaba respuestas porque hasta la actualidad vivía con rencor. Después de leer todo y comprobar aquello, él abordó un avión. Narradora. Los días pasaron para todos y una Dora muy ansiosa controlaba los movimientos de su hija, quien no salía de donde estaban viviendo. Fingía preocuparse por su hija en calidad de buena madre cuando se buena no tenía absolutamente nada. Al ver a su hija algo adolorida y descompuesta le preguntó qué le ocurría y ella le dijo que le había bajado la regla, justo a tiempo como cada mes y cada 28 días. Todo estaba saliendo bien. Florencia siempre durante los primeros 3 días estaba así, a veces con náuseas y otras con vómitos como ese mes.
Serían 6 o 7 días para Florencia, quien no imaginaba a su madre con la cuenta regresiva para ejecutar su plan. Aún no tenía ningún candidato para estar con su hija y menos en ese lugar. De ser su país y ciudad seguro tendría una larga lista de posibles candidatos jóvenes y saludables. Lo que menos quería era tener que lidiar con una enfermedad en su hija además de un embarazo. Además, si usaba un afrodisíaco en un viejo podría morir por un ataque al corazón y era lo que menos necesitaba en ese momento. Mientras tanto, León recibía el informe detallado y con absoluto disgusto e indignación leía cada línea y veía cada foto y documento allí anexado. «Maldita vieja hija de mil», maldijo en voz alta y le dio un puñetazo a su escritorio. Lo próximo fue el vaso estrellándose en la puerta, algo que alertó a su secretaria y un amigo que entraban corriendo al despacho. Luciano a veces se enfadaba, era normal en su trabajo. Habían personas que cometían todo tipo de delitos y luego querían minimizar sus culpas. Los de abuso eran los que especialmente lo ponían de mal humor justamente porque las víctimas eran en su mayoría de bajos recursos y los abusadores personas de poder. Caroline busca ya un botiquín. Corre mujer, el amigo de Luciano le pidió a la secretaria al ver que la mano de León sangraba. Cálmate o te golpearé para que lo hagas, que ese era el despacho que antes ocupaba el difunto padre del joven que estaba fuera de sí. León parecía ido, totalmente furioso y descontrolado, lo que hizo que su amigo, aunque no quería, le pegara una cachetada a mano abierta que lo hizo volver en sí. La pobre secretaria estaba acostumbrada a los gritos, insultos y llanto, pero no a eso, así que se le cayó el botiquín del susto. «Te lo advertí, ¿qué te pasa? ¿Planeabas destruir el despacho de tu padre o qué?». Su amigo lo regañó mientras Caroline levantaba aquel botiquín del suelo con manos temblorosas y se lo acercaba al hombre con cara de pocos amigos regañando a su jefe. Ella salió del despacho y canceló las citas que sí jefe tenía programadas aunque nadie se lo pidió. Si León estaba así tan fuera de sí no podría ver a nadie, años conociendo a su padre y después con él le servían para darse cuenta y poder manejar ciertas cosas. En el despacho León estaba súper nervioso y le dio a su amigo lo que le había llegado para que viera con sus propios ojos aquella información. El que supo cuando la relación de León y Florencia comenzó y del intenso amor que allí había. Incluso lo devastado y desilusionado que estaba su amigo cuando acabó todo aquello no daba crédito a lo que veía. Entendía perfectamente lo que él sentía y su estado. «¿Qué harás?». «Debes pensar en frío», le aconsejó a León. «Viajar, tengo que verla y sacarla de allí. Buscaremos una causa para arrestar a esa mujer». Decidido tomó un portafolio y su amigo lo siguió. «Caroline, nos vamos por varios días. Encárgate de todo aquí y asigna lo pendiente a otros abogados», su amigo dijo apresurado y siguió a León a la salida. Los dos hombres fueron a empacar algo de ropa y de allí se dirigieron al aeropuerto, donde por los siguientes 3 días no pudieron volar debido a alertas del clima en algunas ciudades. León estaba más que nervioso. Se comunicó en todo momento con los Salvatore así como con Mariano, que le aconsejaba mantener la calma hasta que esa mujer diera un paso en falso. Lo que habían logrado deducir es que Dora planeaba que su hija se quedara embarazada aunque su vida corriera peligro, pero Florencia no sabía de esto nada. Así que allí supieron que solo eran planes de Dora únicamente y todo ponía a una joven inocente en peligro, pero las evidencias eran solo algunos audios que no eran concluyentes. El destino a veces es caprichoso y las cosas tarde o temprano caen por su propio peso. Florencia cometió errores, pero no por decisión sino por mala influencia de la persona que debería ser más confiable en la vida de una hija, su propia madre. Ahora estaba en peligro porque si Dora llevaba a cabo sus planes y ella quedaba en estado de embarazo podría morir. León quería impedir todo esto, pero ¿y sería capaz de llegar a tiempo?